en MP3. En MP3. Bueno, son las 7:37 del día 4 de febrero de 2025 y voy a empezar, soy Antonio Santiago, y voy a empezar con mi exposición acerca de la historia de España, desde 711 con la invasión musulmana hasta nuestra actualidad. Empezaré con la España musulmana hasta el descubrimiento de América, primera etapa. Aquí podemos ver un mapa representando lo que viene siendo el momento de esplendor de la península ibérica con los 5 reinos: Portugal, la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y el reino de Granada. En este año la historia empieza por la invasión musulmana en 711, como ya he explicado, que estaba comandada ese año la península por manos visigodas, pasando por un largo periodo de unificación de reinos cristianos en contra de Al-Ándalus, los reinos de Asturias, los condados catalanes, el reino de Navarra, donde gracias al liderazgo de reyes como Sancho el Grande o Alfonso X, lograron devolver la cristiandad a la península y expulsar a los musulmanes, hasta reducirlos, como indica bien el mapa, en el reino de Granada, el último bastión de los nazaríes. El año que marca, como anunciado en el título, es el 1492, año en el que se termina la reconquista de la península ibérica y América descubierta de manos de Cristóbal Colón. Como dato importante, Cristóbal Colón no descubrió América, pero sí a partir de ahí se difundió como un nuevo continente, ya que los primeros en llegar a América fueron los vikingos. Después tenemos el reinado de los Austrias, de 1292 a 1700. Este es un periodo histórico de España donde se unifican con Portugal y de manos de Felipe II logran la expansión más grande de este imperio, en donde decía que no se ponía el sol. Como podemos ver, la gran parte de América, una parte importante de África, Filipinas, parte de la isla de Borneo y el sur y centro de Italia y Flandes. Con la gran variación de reyes católicos se logró unir a los reinos de Castilla y Aragón. Navarra había sido anexionada por los castellanos y bajo el mandato de el primer Austria, que fue Carlos I, y junto con Felipe II, su hijo, fueron llamados los Austrias mayores, ya que consiguieron una gran estabilidad para el imperio y su máxima expansión territorial. Como ya he mencionado, el imperio donde no se pone el sol. Sin embargo, después de estos dos grandes monarcas, llegaría el siglo XVII marcado por los Austrias menores. Carlos II, el último, Felipe III y Felipe IV, que dieron poder a los válidos. Y aquí llega un punto clave, en año 1700, en el que muere Carlos II, el hechizado, debido a la consanguinidad de sus familiares, al tener un hijo, que tenían hijos entre primos. El pobre chaval pues no tuvo descendencia debido a su esterilidad. Por lo que se forma la Guerra de Sucesión Española, en el que por un mando está el archiduque Carlos, defendido por los austríacos, y por el otro lado príncipe de Anjou, Felipe de Anjou. Por lo que se forma una guerra entre británicos y austrias apoyando al archiduque Carlos y franceses y castellanos apoyando al Felipe de Anjou, el cual llegaría al poder y instaurando una nueva monarquía en España, la monarquía borbónica. Como aquí podemos ver en el mapa, primero tenemos el primer mandato de los borbones en España. Como podemos ver, esto empieza con Felipe V, con sus diversas esposas. Luis I tuvo un reinado cortísimo debido a su pronta muerte. Después tendríamos el reinado de Fernando VI, después Carlos III, el terminado mejor alcalde de Madrid, y por último Carlos IV, el cual su reinado estuvo marcado por el estallido de la Revolución Francesa. Tras la guerra que eliminó los fueros, claro, una partida muy importante fue que Felipe V eliminó los fueros aragoneses, pero mantuvo los vascos navarros, debido a que estos le apoyaron, mientras que los aragoneses lo dejaron de lado por el archiduque Carlos, por lo que se vio obligado a reprimirlos. Sin embargo, la guerra de sucesión española hizo perder a España todos sus territorios en Europa, como eran los Países Bajos españoles, el Milanesado, el Franco Condado o Nápoles y Sicilia. Aparte de una pérdida importante que sigue hasta ahora, que es Gibraltar. Es español, Gibraltar es español, Gibraltar es español. Después tenemos el siglo XIX. Aquí podemos ver una representación de una obra representando el desastre del 98, tras la guerra colonial con los Estados Unidos, por el cual se pone fin a un imperio de 406 años. Este siglo está marcado, como he dicho, por la guerra de independencia contra Francia, la cual España es aplastada y tienen que ser los liberales los que poco a poco, de mano con los ingleses y portugueses, vayan reconquistando y derrotando al imperio napoleónico. Sin embargo, tras volver, Fernando VII es contra un país sumido en la crisis, aparte que este rey es absolutista, no concede derecho a las Cortes de Cádiz establecidas en 1813, por lo que el país sigue en una ruina catastrófica. Todo va, entre comillas, a peor cuando este muere con descendencia femenina, Isabel, la que sería futura Isabel II, por lo cual tuvo que, antes de nacer, derogar la ley sálica mediante la pragmática sanción, por la cual dejaba reinar a las mujeres. Sin embargo, todo esto es un conflicto entre liberales y absolutistas, por el cual la regente María Cristina, que apoyaba a su hija Isabel II para mantener el trono conjunto con los liberales, luchaba en una guerra frente a los carlistas por Carlos María Isidro, el hermano Fernando VII y mandatario, entre comillas, que sucedía a su hermano. Hasta Isabel II reinará absolutamente reinará desde los 13 años hasta esta la Revolución Gloriosa en 1768, por el cual daría el inicio a un sexenio democrático implantado por búsqueda de un nuevo rey, repúblicas federales, rebeliones cantonalistas, obreras, un desastre absoluto, hasta que llega Cánovas del Castillo, por el cual, apoyado por los grandes sectores de la política monárquica española, pone a Alfonso XII como rey, debido a una gran jugada, debido a que Antonio Cánovas del Castillo es un gran personaje, debido a su alta inteligencia. Sin embargo, a pesar de la restauración de implantación del sistema canovista, que es un sistema político bipartidista y turnista, todo se acaba
acabará, este siglo tan malo para España acabará, como he comentado antes, con el desastre del 98. Y ahí tenemos por último al siglo XX. Esa caricatura representa al hecho más importante de la historia de España en el siglo XX, que sería la Guerra Civil Española, por la cual todo antes empezaría debido a que fue un siglo de dictaduras. Gran parte fue de dictaduras, debido, por ejemplo, Primo de Rivera en 1923 da un golpe de Estado debido a un montón de crisis entre la colonial tras perder una guerra con Marruecos, pero al ver que no tiene apoyos en 1931, abandona a Alfonso XIII, que hijo de Alfonso XII no tiene ningún poder sobre España, por lo que abdica, entonces se declara la Segunda República Española, que, sin embargo, sus gobiernos son muy corruptos, se mete a izquierda, porque es una república de izquierda, socialista, se mete a comunistas, anarquistas, en un bloque social que al otro lado está creando la Falange, movimiento de derecha, por lo que todo estalla en el 36, cuando el bando fascista, dirigido por Sanjurjo, Mola y Franco, dan un golpe de Estado por el cual 3 años después, gracias al apoyo de las fuerzas legionarias italianas y alemanas, conseguirán ganar la guerra civil y subir a España dentro de una dictadura fascista durante los próximos casi 40 años, hasta que en 1975 muere Franco, por lo que Juan Carlos I cederá el poder a las Cortes, al Parlamento, por lo que se volverá a instaurar en España una democracia, al cual ya hay alternancias políticas, como hemos podido ver que fue primero Unión de Centro Democrática, después han pasado Zapatero, Mariano Rajoy, el actual Pedro Sánchez, que aquí ya no es bipartidismo, porque no sea, como el sistema canovista no es bipartidismo total, porque no se altera las elecciones, pero sin embargo, el sistema que ha implantado de votaciones favorece a los dos primeros. Y bueno, venía a pedir que todo el mundo que pueda que se suscriba y que dé like al vídeo y compartirlo con más gente y para que crezcamos en este pequeño grupo de TIC. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.